Amén, mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bueno, bendiciones, es un gozo para mí que podamos estar aquí para estudiar juntos la palabra de Dios en este tiempo que el Señor nos ha permitido vivir y de alguna manera pues tener comunión por esta vía. Gracias a Dios que existe esta vía para que podamos seguir adorando al Señor juntos en cierta manera. Y yo quisiera, mis hermanos, que en esta noche nosotros estuviéramos en el Salmo 29. Si todos pueden acompañarme ahí con sus Biblias, Salmo 29. Y vamos a leer este Salmo y luego estaremos regresando para ir parte por parte en este Salmo. Salmo 29 de nuestras Biblias, Salmo 29, lo vamos a leer. Solo tiene unos 11 versículos y luego estaremos considerando, después que oremos también otra vez, vamos a estar considerando estos versos de este salmo. Así que vamos a leer los Salmo 29, versículo número 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerro, hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerro, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dios añada bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra, mis hermanos. Vamos a hacer una breve oración y luego vamos a venir a través del Salmo que acabamos de leer. Padre, te agradecemos tu bondad y tu misericordia y reconocemos tu soberanía sobre todo. Gracias queremos dar. Nosotros pedimos que tú vengas a nosotros en esta noche con bendición, iluminación de tu palabra, que podamos verte. Es lo que necesitamos en este tiempo. Saber, Señor, que tú eres la fuente de nuestra seguridad, que tú eres la fuente de nuestra calma, de nuestra paz, consolación. Y nos tu bendición y tu dirección, tu ayuda, tu asistencia, el poder de tu palabra obrando en nuestras vidas para darnos la paciencia, el ánimo, la consolación que necesitamos. Lo pedimos, bueno, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las canciones o de las alabanzas que nosotros más hemos escuchado, tanto en la calle, puesta en algunos de esas guaguas que tienen sonido, para que en este tiempo de pandemia podamos escuchar algún tipo de canción con intención de consolar. Es esa famosa
alabanza que dice que tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Una canción que todos hemos escuchado, una alabanza que todos hemos escuchado, y que incluso en el mundo no creyente también tiene bastante aceptación. Y esa alabanza, de hecho, en estos días, también últimos días, la hemos oído repetirse una y otra vez. Ahora aquí nosotros encontramos en este salmo que al final del salmo, el salmista nos dice que Dios iba a bendecir o que va a bendecir a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Sin embargo, usted se dio cuenta que en el versículo número 3 hasta el versículo número 9, nosotros encontramos una tremenda convulsión, aunque causada por la voz de Dios. Dice el texto que es la voz de Dios. Dice el texto que es la voz de Dios quien está presidiendo todas estas cosas. Pero nosotros encontramos una gran tormenta. De hecho, el narrador o el salmista, el poeta, está tratando de poner ante nuestros ojos y ante nuestra imaginación las ráfagas mismas del diluvio. Si usted se da cuenta, si tiene su Biblia con usted, versículo número 10, él dice, Jehová preside en el diluvio. Así que las descripciones que él ha hecho del versículo número 3 hasta el versículo número 10 es más o menos un retrato, pero aquí animado, es una especie de una presentación animada del diluvio. Y el diluvio, cuando nosotros pensamos en él, allá por los capítulos número 6, 7 del libro de Génesis, nosotros encontramos un juicio universal, el juicio de Dios sobre la humanidad para ese momento, y nosotros encontramos una convulsión en el mundo entero. Después del diluvio, seguimos esperando, claro está, otro juicio universal cuando el Señor venga en su gloria y cuando establezca su reino y todos sean juzgados. En ese tiempo, pues veremos algo parecido, más o menos a eso. Bueno, lo que viene será todavía mucho más contundente, pero el diluvio, esa tormenta que se presentó ahí, toda esa convulsión que había ahí en ese momento, con una sola familia siendo guardada en medio de la tormenta, en medio de ese juicio divino, eso es exactamente lo que el salmista quiere retratar aquí. Ahora, en los versículos número 3 hasta el versículo número 9, el salmista no está poniendo el diluvio en contra de Dios, el coronavirus en contra de Dios. Lo que el versículo 10 nos dice es que Jehová preside en el diluvio y Jehová se sienta como rey para siempre. Ese pensamiento es realmente significativo para nuestra meditación en esta noche, porque el salmista nos presenta que Dios puede traer paz sobre su pueblo, no porque Dios esté en contra o el coronavirus esté en contra de Dios o Dios en contra del coronavirus. No, el pueblo de Dios puede tener paz porque es Dios quien preside la tormenta. Es Dios quien determina los parámetros de la tormenta. Por eso dice el versículo 10, es Jehová que preside en el diluvio. Y lo que vamos a ver en los versículos 3 hasta el 9, precisamente el diluvio estaba siendo dirigido por la voz de Dios. Vamos a tratar de imaginarnos, porque eso es lo que el salmista quiere, meternos a nosotros en el momento cuando todos esos eventos estaban aconteciendo, y entonces él quiere de luego mostrarnos que el pueblo de Dios tiene que aprender a confiar en ese Dios, incluso cuando ese Dios es quien preside, quien lleva la batuta, quien está dando la señal del canto en medio de algún juicio y precisamente en medio de una situación tormentosa, en medio de una situación donde la tormenta parece ser implacable. Ahora, el Salmo tiene tres partes, no solamente esa parte que va del versículo número 3 hasta el versículo 9. El versículo número 1 y el versículo número 2 es un llamado a la adoración a este Dios. Y luego el versículo número 11, donde nosotros encontramos la aplicación
de esto que vamos a estar, encontramos la aplicación de esto que vamos a estar viendo en esta noche, Dios mediante. Una vez que nosotros tenemos este cuadro, entonces podemos acercarnos al Salmo y entender qué es lo que el salmista quiere lograr en nosotros. Lo primero es el llamado a la adoración. Nosotros debemos decir que los tiempos de crisis no necesariamente colocan algo nuevo en nuestros corazones. Los tiempos de crisis sacan a la luz lo que ya tenemos en el corazón. Por eso la Biblia nos dice, por ejemplo, que cuando Dios llevó a la nación de Israel por el desierto, Dios lo llevó para sacar lo que había en el corazón de la nación, para probarlos. Esa prueba, y precisamente cuando el Nuevo Testamento nos habla de probar, por ejemplo, el oro, cuando se prueba el oro y se le pone el fuego, no es para colocarle algo nuevo al oro, es para ver la naturaleza de lo que está siendo probado. Si no es oro, precisamente eso es lo que va a salir cuando el fuego se le aplique. Si es oro, entonces el oro va a salir cuando la prueba precisamente le sea aplicada. Entonces, cuando nosotros hablamos y pensamos en estos primeros versículos del Salmo, que es un llamado a tributarle a Dios la adoración, a tributarle a Dios la gloria y el poder, nosotros nos encontramos con la esencia de lo que hay en nuestro corazón. Mire el versículo 1 y 2. Dice, tributad a Jehová, hijos de lo poderoso, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Cuando nosotros hablamos de adoración, estamos hablando de que nosotros estamos en mayor valor y adorar en medio de la situación que nosotros estamos viviendo significa que nuestro Dios era realmente anterior a la tormenta que vimos ahora, que Dios es significativo y lo más importante. Y poder adorarle ahora, que es lo más significativo y lo más importante. Y poder adorarle después que esto termine, significa que Él sigue siendo y seguirá siendo lo más significativo y lo más importante para nosotros. Ahora, ¿qué ha sacado esto a la luz? O parte de las cosas que esta crisis ha sacado a la luz. Ha sacado a la luz la idolatría del corazón humano. Y Dios se ha mostrado y se está mostrando como el único dueño del universo. Tal como dice el versículo número 10, Jehová preside sobre la tormenta. Jehová preside sobre el diluvio. Por eso, lo que dice el versículo número 11, su pueblo puede tener paz. La adoración es lo que muestra qué es lo que ocupa nuestro corazón. Y aquí el salmista hace un llamado precisamente a que nosotros tributemos adoración a nuestro Dios. Ahora él dice una frase aquí y que también está tratando de crearnos una imagen de Dios en la corte, el rey, porque recuérdense que dice el versículo número 10, que Jehová se sienta como rey para siempre. Entonces aquí él está tratando de que nosotros nos imaginemos a Dios entrando en su palacio o entrando en el templo, podría ser si es un sacerdote, ¿verdad?, que está haciendo la convocación. Pero el asunto es Dios acercándose a su trono poderoso. Una frase que realmente ha sido traducida de diversas maneras. Algunos entienden que se está refiriendo a los ángeles, pensando precisamente en la corte celestial, pensando en esos seres que están rodeando el trono de Dios. Y entonces el mismo salmista, entendemos también en el culto siendo celebrado, probablemente también llamando a los otros sacerdotes y llamando a los adoradores para que junto con la corte celestial adoren al Señor. Dice, tributad a Jehová, hijos de lo poderoso, dad a Jehová la gloria y el poder. La adoración, queridos hermanos, a nuestro Dios es lo que garantiza y es lo que nos dice que nosotros estamos en el lugar correcto, en armonía con el Dios que gobierna el universo.
y que podemos adorarle en medio de cualquier situación porque estamos seguros de que nuestro Dios está presidiendo, cotejando, llevando todas las cosas. Él preside sobre el diluvio, dice el versículo número 10. Ahora, mire el versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, y usted puede recordar el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, cuando nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios reúne todo lo que Dios es. Cuando nosotros decimos el nombre, y precisamente aquí está conectado con el hecho de dar a Dios la gloria. Dar a Dios la gloria es una frase que tiene la idea de reconocer que Dios es glorioso. Esta frase de la gloria tiene la idea de reconocer que Dios es glorioso. Esta frase de la gloria de Dios, o la gloria del nombre de Dios, o el nombre de Dios, son frases muy cargadas en las Sagradas Escrituras, porque tienen que ver con lo que Dios es, con su esencia, con la manifestación de su ser. Entonces, cuando Él nos dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, Él está diciendo, señores, no hay nada, no hay nadie, no hay situación, no hay emoción que pueda ocupar en nuestros corazones, incluido ni temor, ni ansiedad, ni ningún tipo de desánimo que pueda robarnos el espacio para nosotros dar a Dios la gloria que su nombre merece, gloria debida a su nombre. Y mire cómo Él lo sigue diciendo, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Si el salmista se está imaginando a Dios entrando para sentarse en el trono, que es lo que él va a decir en el versículo número 7, versículo 10, aquí él está imaginándose a Dios entonces entrando vestido, como entraría un rey en su palacio en algún momento de alguna aparición pública o en el momento de ser el rey humano, ¿verdad? Entronado, y entra con lo mejor de su vestidura. Entra con lo mejor para esa presentación pública, para ese momento. Entonces aquí el salmista nos dice, Jehová entra vestido de manera gloriosa. Pero ¿cuáles son los vestidos de Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios sea hermoso? Dice el salmista, Dios entra para ponerse en su trono y en su santuario en la hermosura de la santidad. El libro de los Romanos nos dice que los hombres en su actitud malagradecida y en su actitud rebelde a Dios, cambiaron la gloria del Dios invisible por las cosas visibles. No tomaron en cuenta a Dios. Rechazaron a Dios. Y esa actitud se hizo en una actitud que muestra el corazón malagradecido del ser humano. La adoración es la manera que nosotros tenemos de manifestar nuestra acción de gracias a Dios y de reconocer que nada en el mundo merece más nuestra atención que Dios, por lo hermoso que Él es, por la esencia de su nombre. Y esa hermosura y esa esencia está caracterizada por la santidad. Eso es lo primero, este llamado a la adoración. Hermano, hermana, si tú puedes adorar a Dios en medio de esta situación, tú estás en el terreno correcto. Si tú puedes reconocer que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue teniendo la esencia que su nombre siempre ha tenido, porque el que ha sido afectado por esta situación es usted y soy yo. El que ha sido encerrado en cierto sentido es usted y soy yo, no Dios. Dios sigue siendo el mismo ser glorioso de siempre. Y nosotros podemos adorarle y bendecirle. Ahora, ¿cómo es este Dios? ¿Qué hace este Dios en medio de esta tormenta? Este Dios que nos llama el salmista a adorar. Y yo espero que usted pueda imaginarse lo que vamos a leer ahora. De versículo número 3 hasta el versículo número 9 no vamos a detallar todo lo que está aquí, pero vamos a tratar de usar un poquito la imaginación.
tal como nos lo va a retratar o nos lo va a bautizar, mejor dicho, el salmista. Versículo número 3. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Comience a imaginarse esto. Comience a imaginarse el mar levantándose, las olas subiendo. Comience a oír los truenos. Comience a oír la tempestad, que es lo que el salmista está diciéndonos. Pero aquí esa voz que está diciéndole al mar, vamos, llegó el tiempo de levantarse, y esa voz que está diciendo a los truenos, llegó la hora de sonar, esa voz, y dice el versículo número 3, Jehová sobre las muchas aguas, como dando la idea de que es Dios diciéndole a las muchas aguas en ese momento que ellas tienen que hacer. Por eso, voz de Jehová sobre las aguas, el control de Jehová sobre las aguas, el control de Jehová sobre los truenos. Eso es lo que nos va a presentar. Ahora, versículo número 4, y continúe con la tormenta en su cabeza, continúe imaginándose las aguas moviéndose. Dice el versículo número 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. En medio de eso, o sea, él está viendo, Dios está levantando las aguas, tratando de recrearnos ese momento del diluvio. Y él está presentando, Dios es quien está guiando cada cosa. Ahora, versículo número 5. Ya usted tiene las aguas en movimiento, pero ya usted sabe que es Dios que le está controlando. Ahora, versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Esta imagen, ahora con la voz de Dios quebrantando los cedros, y luego sigue el versículo número 5, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. El salmista quiere hacernos ver que con su voz, estos árboles grandes son quebrantados. Pero la imagen es de un rayo partiendo los árboles. Entonces usted tiene ya el mar tumultuoso y tiene ahora la voz de Jehová enviando rayos, y dice él, rayos tan fuertes que quebrantan los cedros del Líbano, que quebrantan los cedros. Pero no es por pura casualidad, sino que es la voz de Jehová quien está dirigiéndolo. Entonces el salmista está reconociendo, voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová sobre los rayos, sobre los relámpagos, sobre los truenos, y él sigue. Dice versículo número 6. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Esta imagen, claramente usted sabe que en este caso, al Líbano y al Sirión, dos montes, quizás también Sirión para señalar el monte Hermón, que era otro de los nombres que se le daba probablemente, y el Líbano en este caso también para señalar esa área montañosa. Dice el versículo número 6 que Dios los hizo saltar como becerros. O sea, el monte o los montes. Dios los hizo saltar como becerros, como búfalos. ¿Cuál es la imagen aquí ahora? ¿Qué es lo que el salmista quiere que nos imaginemos? El salmista quiere que nos imaginemos bajo un temblor tan grande, tan tremendo, que dice el salmista en su hipérbole, en su exageración, ellos saltaban como si fueran becerros, como si fueran hijos de búfalo. Ahora, usted no olvide la presentación de los primeros versículos. El mar está muy revuelto, las olas son gigantescas, los truenos y los relámpagos están partiendo los árboles, y ahora las montañas, bajo un temblor tan grande, bajo un sismo tan grande, que dice el salmista, brincaban como hijos de búfalo, brincaban como becerros. Podríamos imaginarnos esto nosotros aquí, desde nuestra querida Puerto Plata, en medio de la situación que estamos viviendo. Usted se imagina ahí, usted quizás sentado cerca de la puntilla o en el malecón,
viendo el mar embravecido y rayos rompiendo las matas de almendra que están por ahí, y que usted mire para la montaña, para nuestra Isabel de Torres, y que usted vea que un temblor tan grande ha venido que usted vea la montaña saltar como un becerro. ¿Qué usted haría en medio de esa situación? Bueno, eso es lo que el salmista quiere que nosotros veamos. Él dice, es un momento tan tumultuoso, es un momento tan tremendo, es un momento tan aterrador, y él no termina ahí. Él sigue diciendo, versículo número 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, versículo número 7, precisamente para seguir presentando esa tormenta, esos truenos, esos rayos, las olas, el temblor, todo junto, porque nosotros podemos estar en una tronada un día, bien, podríamos vernos en un temblor un día, bien, podríamos ver el mar embravecido un día, bien, pero todo junto. Bueno, el salmista aquí lo junta todo y dice, esto es una cosa tan fuerte y es la voz de Dios dirigiendo todo. Versículo 8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Canaán. El salmista presenta realmente una imagen la cual no hay salida. Porque él dice, ¿para dónde? La montaña. Si voy para la montaña, está temblando, saltando como hijo de búfalo. Si voy hacia el mar, está embravecido. Si voy hacia el desierto, dice, Dios también lo hace temblar. Y están cayendo rayos y centellas por donde quiera. ¿Qué hago yo en medio de esta situación? Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y de aquí, de la mitad del versículo número 9 para abajo, nosotros nos encontramos qué es lo que el salmista quiere producir en nosotros. Usted y yo, ¿qué hacemos con un Dios tan tremendo? ¿Qué hacemos con un Dios tan grande? ¿Qué hacemos con un Dios que es tan terrible en cierto sentido, pero por lo que vamos a ver más adelante, es también tan digno de confianza y tan digno de mostrar la gloria de su nombre, no solamente presidiendo la tormenta, sino también derramando bendición sobre su pueblo? ¿Qué busca el salmista? Dios que ustedes tienen que adorar. Dios que ustedes tienen que adorar. Este que no hay en el mundo que pueda competir con él. Él es quien preside. La tormenta no es más poderosa que él. No, él, eso es lo que le está diciendo. Nosotros podemos recordar una escena cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Una escena muy conocida. Y los discípulos pues obedecen al Señor y se montan en el barco y se van. O sea, las palabras de Cristo era, pasemos al otro lado. Esa es la base de la fe. Pasemos al otro lado. Eso no lo podía evitar nadie. Ni viento, ni mar, ni Satanás, nadie. Pasemos al otro lado. Esa era la orden. Ahora, ustedes saben lo que sucedió. Se levanta una tormenta, el Señor Jesucristo está recostado, los discípulos están temerosos y todo eso. Despiertan al Señor, no te preocupes que nos hundimos, que nos vamos a ahogar. El Señor se levanta, reprende a los discípulos y luego dice al mar y al viento, calma, cállense. Y los mismos discípulos se preguntan luego, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, en ese momento, Cristo reprendió a los discípulos porque su palabra había sido, vamos para el otro lado. Ellos tenían que saber que aunque fuera de submarino, ellos iban a llegar al otro lado, porque esas eran las palabras del Señor Jesucristo y nada podía detener eso. Ahora, ¿qué Cristo le mostró? Que cuando Él da su palabra, cuando Él da su voz, esa misma voz controla, esa misma voz somete,
esa misma voz da órdenes a lo que se pueda levantar en el camino. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Jehová preside en el diluvio. Ahora, en el versículo número 9, si usted se da cuenta, y precisamente la imagen de la entrada de Dios en su santuario tiene que ver con este Dios glorioso que vence todo, entrando a su templo, entrando para ponerse en su trono de gloria. Dice el salmista, en el templo de Dios todo proclama su gloria. En el templo de Dios todo proclama su gloria. Si nos imaginamos esto en la corte celestial, en caso de que sea en el santuario mismo, en el tercer cielo, nos imaginamos a los ángeles proclamando continuamente la gloria de Dios como nos lo presenta el libro de Apocalipsis. Si es una presentación, una imagen de los sacerdotes en el santuario, en el templo, recordando todo el simbolismo que había en el tabernáculo, y ellos están diciendo, todo aquí es un indicador de la gloria de nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros traspasamos esto a la nueva dispensación, al nuevo tiempo, a la iglesia, que somos usted y somos, que es usted y yo, porque ahora los templos donde nosotros solemos reunirnos están ahí vacíos, están los bancos que nos hemos afanado por acomodarnos para sentarnos, están los aires acondicionados, están los micrófonos, están la consola, están todo está ahí. Pero esa no es la iglesia. La iglesia somos ustedes, es usted, soy yo, la iglesia somos los creyentes. Y nos dice las Sagradas Escrituras, somos el templo de Dios. Y dice, en su templo todo proclama su gloria. Lo que Dios está realizando, lo que Dios está sacando a la luz, es precisamente algo como esto, que Dios es digno de gloria y que la adoración a nuestro Dios, mis hermanos, es la clave para la verdadera paz en medio de la tormenta, porque nos damos cuenta que la tormenta no es aparte de Dios, sino que Dios la preside. Que la tormenta no es Satanás tomándole el pulso a Dios. No, que la tormenta es Dios quien la lleva, es Dios quien la preside. Y por eso entonces en su santuario todo proclama su gloria. Para versículo 10 y versículo 11, que son la parte donde ya el salmista va a cerrar, cierra con este drama que nos ha presentado. ¿Qué hacemos con este Dios tan grande? ¿Qué hacemos con este Dios tan extraordinario, tan magnífico? Dice el versículo 10, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Mis amados hermanos, Dios es el rey de su universo. Y la palabra de Dios nos dice que ni una avecilla, ni una hoja, que aún la contabilidad de nuestro cabello está registrada por Dios, que lo mínimo en este universo está bajo el control absoluto de Dios. Ese es el rey que se sienta para siempre. Jehová se sienta como rey para siempre. Es lo que él está comunicando en el salmista. Nuestro Dios es para siempre. Jehová se sienta como rey para siempre. Es lo que él está comunicando en el salmista. Nuestro Dios es el rey sobre todas las cosas. Nada está afuera de su soberana sabiduría y de su soberano control. Dios se sienta como rey para siempre. Ahora el versículo 11, donde viene el salmista a decirnos cómo usted y yo debemos ver esto, de este Dios tan majestuoso, tan grande, que preside el diluvio, que preside la tormenta, que preside, que quien tiene el tono, quien va dando el tono en medio de lo que estamos viviendo. Dice el versículo número 11, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, una manera del salmista sacarnos de ese drama tan grande
y decirnos, mira lo que este Dios maravilloso quiere hacer con su pueblo. Ahora note, Jehová tiene un pueblo. Nuestro Dios tiene un pueblo. Y nosotros recordamos eso. En la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento nos dice que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Usted sabe quiénes están en mejor capacidad de enfrentar la crisis que nosotros estamos viviendo hoy día? Aquellos a quienes la crisis no puede quitarle lo que tiene más valor para ellos. Quienes estamos en mejor condición para enfrentar esta crisis somos aquellos a quienes la crisis no nos puede quitar lo que tiene más valor para nosotros. Y por eso dice el texto aquí, Jehová dará poder a su pueblo. Dios la casa, el ánimo. Dice el versículo, Jehová bendecirá a su pueblo con shalom. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y la palabra shalom, la palabra paz que nosotros tenemos en la palabra shalom en el Nuevo Testamento es una palabra que está conectada con la del Antiguo Testamento, aunque es una palabra griega diferente, la palabra Irene, ¿verdad? Donde viene el nombre Irene en nuestro español. Pero la palabra shalom en el Antiguo Testamento da la idea de plenitud, da la idea de estar completo. Entonces el texto nos dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mire, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo que Dios está realizando y lo que Dios está ejecutando a través de lo que estamos viviendo, mis hermanos, es para seguir completándonos en nuestra relación con Él. Es para seguir formándonos en conformidad a la imagen de Jesucristo. Aunque usted y yo no lo entendamos, lo que Dios está haciendo es derramando su gracia sobre nosotros y preparándonos para seguir bendiciendo a su pueblo con paz. Esa paz que el apóstol Pablo, cuando inicia las cartas, dice, gracia y paz a vosotros. Más experiencia de la persona de Jesucristo, más conocimiento del poder de Dios en nuestra vida, más experiencia de lo que significa esta nueva creación. Mis hermanos, este es el Dios al que nosotros adoramos. ¿Podemos tener paz en la tormenta? Sí. ¿Sobre cuál base? Sobre la base de que nosotros adoramos al Dios que preside la tormenta. No sobre la base de imaginarnos que por cualquier Dios, por eso vamos a tener paz en medio de la tormenta. Porque adoramos al Dios que es el soberano sobre la tormenta. Porque adoramos al Dios que preside sobre ella. Porque adoramos al Dios que tiene un pueblo y ese pueblo es usted, ese pueblo del cual usted es parte, dice el texto aquí, Dios le dará poder a su pueblo. Por eso la Sagrada Escritura nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Dios quiere es que usted aprenda a depender del poder de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta situación. Pero ¿de dónde viene ese poder? Dice, viene de nuestro Dios. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. Si Dios no nos permitiera experimentar momentos como estos, mis hermanos, la mayoría de las cosas que nosotros leemos en la Biblia no tendrían sentido. Porque textos como Romanos, por ejemplo, que nos dice que en medio de estas cosas, en medio de las circunstancias difíciles, somos más que vencedores. ¿Cómo nosotros podríamos experimentar la profundidad y la esencia de esos versículos si nosotros no tuviéramos la oportunidad, por así decirlo, de tener tiempos como este, en lo que realmente nosotros debemos de manifestar y confiar en nuestro Dios? Confiar no porque eso sea una cuestión, un mérito, no, sino confiar como respuesta a la palabra de Dios. Y aquí nos dice la palabra de Dios, Dios te dará poder para seguir, Dios te dará la fuerza para seguir y Dios te dará la paz que tú necesitas para seguir.
En medio de esta situación, mis hermanos, Dios quiere traernos paz. Y esa paz está garantizada por un Dios que es el rey sobre el universo. Un Dios que controla todas las cosas. Ojalá, mi hermano, que tú puedas concentrarte en este Dios y que tú puedas bendecirle y adorarle. A pesar de lo doloroso que son es la situación que estamos viviendo en nuestros días. Pero que nosotros podamos dar conciencia de que por dolorosa que sea la situación, nuestro Dios sigue siendo un Dios glorioso. Y que en medio de esta situación nosotros podamos, por pueblo, por amor a tu iglesia, por la cual Jesucristo murió, tú nos darás como iglesia tuya, como pueblo tuyo, el poder y la paz que necesitamos en medio de este momento, en medio de estas circunstancias. E incluso, aunque tengamos que enfrentar la muerte misma, la palabra de Dios nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solvida es la muerte en la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Dios es el Dios que se sienta como Rey para siempre y que preside en medio de esta tormenta. El coronavirus no es más poderoso que Dios, ni es algo que nosotros podamos decir y señalar, se le ha hecho difícil a Dios tumbarle el pulso. No, Dios preside sobre él. Y nosotros tenemos que tener eso, mis hermanos, presente en nuestra mente.